Decían mis papás cuando yo estaba chiquita: Estefanía, deje de discutir. Yo todo lo cuestionaba. De hecho, mi papá creía que yo iba a ser abogada por eso, porque yo desde mi óptica de niña, pues todo lo consideraba injusto y todo lo cuestionaba. Pero cuando no estaba discutiendo, tenía un gusto muy particular por narrar en papel los pequeños acontecimientos que sucedían en mi vida. Entonces, bueno, hacía portadas de periódico y hacía historietas y les ponía humor y contaba lo que me iba pasando. Más adelante entendí que ese afán por estar cuestionándolo todo iba muy de la mano de ese amor por contar historias y que a eso me dedicaría por el resto de mi vida. Más adelante, cuando ya era adolescente, recuerdo un episodio en el aula y, como es común, los profesores comienzan a preguntarle a sus estudiantes a qué se van a dedicar en la vida, y por ahí algunos decían medicina, otros decían derecho, diseño, periodismo, la única. Algunos compañeros mostraron su incredulidad de que yo realmente fuera a convertirme en periodista. Lo que pasa es que este barco ya había zarpado hace mucho tiempo. En mi mente y en mi corazón yo sabía hacia dónde me dirigía. Yo tomé la decisión consciente de estudiar periodismo cuando tenía 15 años, pero estoy segura que mi alma siempre lo supo. Tener esa determinación desde que era muy joven sería fundamental para el resto de mi vida, porque de igual forma me seguiría topando con personas que no necesariamente iban a creer en mis sueños y proyectos. Han pasado casi 20 años desde ese episodio en el aula y sí, soy periodista. Tener un norte claro es fundamental para enrumbarse, sin lugar a dudas. Pero también es esencial tener una motivación importante. Y les cuento. Existen 3 efectos poderosos que tiene toda publicación periodística. 1, se impacta la vida del entrevistado como tal, sobre quien está girando la historia. 2, se impacta la vida de todo lo demás. O 3, ocurren ambas cosas. Por eso yo siempre he creído en esa maravillosa capacidad que tiene esta carrera de transformar positivamente la vida de la gente, de brindar luz en oscuridad, de generar conciencia. Si yo no hubiese visto ya el impacto positivo que han tenido publicaciones que yo he hecho en la vida de la gente, probablemente no me estaría dedicando a lo que me dedico. Porque sabemos que pueden existir muchas formas de ganarnos la vida, pero existe mayoritariamente una forma cuya motivación trasciende a cualquier remuneración económica. Y esa en parte es la diferencia entre trabajar, porque obviamente tenemos que subsistir, y formar una carrera, y sobre todo mantenerse en ella. En el año 2021, cuando yo le conté a allegados míos que me trasladaría a la frontera entre México y Estados Unidos para grabar un documental, me encontraría con un amigo productor allá, grabaríamos un documental que pondríamos posteriormente a concursar por un premio Emmy. Bueno, la mayoría de las personas a las que les conté estaban muy contentas, me brindaron todo su apoyo y su entusiasmo, pero hubo algunas cuantas que no creían. Y no era tanto por lo que decían, sino por lo que no decían cuando yo les contaba. Yo creía en la necesidad de hacer este documental, de hablar sobre la realidad de los niños que emigran, contar su historia, contar su drama, y creía que era un tema lo suficientemente poderoso como para aspirar por un reconocimiento así. Pero en un mundo en el que nos han enseñado sobre la imposibilidad de las cosas, era natural y hasta predecible que algunas personas creyeran que, bueno, es una periodista costarricense que no vive en Estados Unidos, que no trabaja en Estados Unidos y que difícilmente yo iba a ser elegida para un premio como este. Pero yo siempre he creído que lo peor que uno puede hacer en la vida es dar un veredicto por adelantado y no intentarlo. Entonces, bueno, me fui, hicimos este documental, regresé con todo el material, el guión de edición, y comencé a buscar postproductores que quisieran trabajar en esa parte del proyecto. Hablé con varios y les conté que este era un proyecto independiente. O sea, no tenía el financiamiento de ninguna empresa, ningún medio, y por ende yo en ese momento no podía pagarles al valor del mercado. Pero les prometí una cosa: por lo menos tendríamos una nominación a un premio Emmy. Una promesa quizá demasiado arriesgada de mi parte, yo no tenía garantías de nada, pero tampoco me parecía imposible. Todos dijeron que no. Menos uno. Un chico joven, muy talentoso, que creyó en el proyecto desde el primer momento,
que hizo un excelente trabajo de postproducción y quien hoy también tiene un premio Emmy en sus manos, Ignacio Fernández. Cuando pienso en que ningún sueño es inalcanzable, recuerdo que yo iba en el bus, me recuerdo a mí misma yendo en el bus para la universidad, y ese bus daba la vuelta por la sabana y yo veía por la ventana el edificio de Teletica y yo decía, algún día yo voy a trabajar ahí. Mi primer gran sueño. Después llegaba a la universidad y los profesores nos tenían bien advertidos que habíamos elegido una carrera que estaba muy saturada, que casi no había trabajo, que no se ganaba nada bien. Y en términos generales, ingresar a Teletica en ese momento era visto como una oportunidad difícil de conseguir. Aún así, cada vez que el bus daba la vuelta por la sabana, yo decía lo mismo, algún día yo voy a trabajar ahí. Cuando yo terminé la carrera y comencé, bueno, obviamente terminé la carrera, yo todavía estaba muy lejos de ingresar a Teletica. Comencé una nueva carrera, la terminé y comencé a hacer prácticas profesionales que pagaban 0 colones, 0. Yo lo veía como una inversión. De hecho, recuerdo que en una de esas prácticas, a mí ni siquiera me decían por el nombre, yo era la practicante. Practicante haga esto, practicante haga lo otro, practicante aquí, practicante allá. En otra, una persona de una alta jerarquía me trató de convencer de que abandonara la idea de ser periodista porque probablemente yo no iba a conseguir trabajo. Después comencé una nueva pasantía que finalmente se convirtió en mi primera experiencia laboral. Y obviamente yo estaba muy contenta, por primera vez iba a ejercer el periodismo de manera formal, pero sobre todo sentí una profunda felicidad, adivinen por qué. Porque para mí, yo estaba un peldaño más cerca de llegar a Teletica. Con esto les tengo que decir que tan importante ha sido para mí haber ganado un premio Emmy como haber llegado a Teletica. Los dos han sido sueños en distintos momentos de mi vida que yo decidí que no iban a ser inalcanzables, a pesar de la percepción que pudieran tener los demás. Cuando comencé a trabajar, como todos, tenemos que aprender cómo se hacen las cosas en la vida real. Y en el caso del periodismo, esa es una experiencia que solo el ajetreo diario que se vive en una sala de redacción se lo puede dar. Cuando ya aprendí a navegar en esas aguas, pasé de la radio a la televisión. Y entonces, bueno, cuando cambié de trabajo, y tuve que aprender o reaprender y repasar sobre todo cómo se hacían los reportajes de periodismo interpretativo para la televisión. Durante todo este trayecto, tengo que decirles que me mantuve muy atenta de aprender de los demás, de aprender de aquello que les funciona, de aquello que les sirve, de sus técnicas, de aquello que les sale bien, también de sus errores, pero sobre todo de mis errores. Durante todo este proceso, tengo que decir que a la fecha cada entrevistado y cada reportaje me siguen enseñando algo. Entonces no solamente me pasa lo que nos pasa a la mayoría, que con el tiempo nos vamos volviendo un poquito mejores en lo que hacemos, pero también a mí me ha ayudado en este camino de tratar de ser una mejor persona, de tratar de ser un mejor ser humano. A mí cada entrevistado me ha ido cambiando, muchos de ellos me han ido cambiando la forma en la que yo veo la vida. Me han permitido ver la vida de los diferentes cristales, con los distintos matices con los que está compuesta la existencia humana, y eso es algo que yo agradezco profundamente. Algunos de ellos ya no están con nosotros, pero todos me han dejado a mí lecciones muy importantes. También he procurado aprender de aquellos momentos desagradables, de aquellos momentos difíciles, incómodos. Recuerdo un evento, habían varias personas y una de ellas me dijo al frente de las demás lo siguiente: Estefanía, ¿usted realmente cree que está haciendo un buen trabajo? Porque yo no lo creo. Yo sentí tal indignación, lo sentí como una tremenda injusticia. Pero aunque esas palabras no eran ciertas, sí que me estaban regalando algo. La crisis que eso provocó en mí las próximas 48 horas hizo que yo pensara en 1000 formas sobre cómo podía ser aún mejor. Y esa es una circunstancia, es una situación que estoy segura que de ninguna otra forma hubiese sido posible. Ninguna otra situación me hubiese regalado eso.
pensar casi de manera compulsiva cómo podía mejorar. Entonces, experiencias como esas me han ido enseñando que de las peores circunstancias uno puede sacar provecho. Cada personaje y cada experiencia en la vida es un maestro distinto. Saber extraer lo que nos pueda hacer evolucionar es parte de la realización. Ahora quiero mostrarles un fragmento de una entrevista que realicé ya hace varios años y que sin yo saberlo se iba a convertir en una oportunidad para mí. ¿Por qué Turquía se ha convertido en noticia? ¿Por qué hoy es un blanco del ISIS? Y sobre todo, ¿por qué algunos afirman que el presidente Recep Tayyip Erdogan quiere volver a conformar un sultanato moderno? El tema lo analizamos esta noche en 7 días. El doctor Mohamed Ihsan fue ministro de Asuntos Extrarregionales y ministro de Derechos Humanos en la región autónoma del Kurdistán. Hoy él es el rector de la Universidad de Erbil y es analista en temas de todo Medio Oriente. He wants to be a new sultan because his party, AK Party, is an Islamist party. Always they base his former prime minister, Ahmed Davutoğlu. He published a very good book. He remembering his methodology of the let us be toward Ottoman Empire, create Ottoman Empire in a state of working toward European or American or Western society. Esa entrevista se la realicé, como vieron, al doctor Mohamed Ihsan, ex ministro de Derechos Humanos de la región autónoma del Kurdistán de Irak. Él estaba en Costa Rica impartiendo un curso para la Universidad para la Paz y yo fui a entrevistarlo para hablar sobre Turquía, especialmente sobre el presidente Erdogan, sobre el papel que estaba cumpliendo en la región del Medio Oriente, y me había preparado muchísimo las noches anteriores, había trasnochado. Entrevistar sobre Medio Oriente es complicado y máxime cuando uno está al frente de un político de la zona. Bueno, la entrevista salió muy bien, todo como se esperaba, todo perfecto. Pero en teoría, bueno, era una entrevista más, como parte de mis responsabilidades como periodista, no se suponía que iba a pasar nada más después de ahí. Semanas más tarde me llama un contacto en común con el doctor Ihsan y me dice que en el Kurdistán estaban muy interesados de que un medio centroamericano fuera a cubrir un evento político que ellos estaban a punto de atravesar, que era su referéndum independentista. Ellos se querían independizar de Irak y que consideraban que en esta parte del mundo casi no se le daba cobertura a temas políticos en países como Irak, y que por el dominio que yo había demostrado en la entrevista y por el formato del programa en el cual me desempeño, querían que fuéramos, cubriéramos este hecho, respetando obviamente toda independencia periodística, y que además recorriéramos las zonas que habían estado ocupadas por el Estado Islámico, por el ISIS, unos meses atrás. Era un momento político y en seguridad muy complicados. Por eso hubo gente cercana a mí que no estaba de acuerdo con que yo fuera, por la peligrosidad y porque, bueno, ni siquiera es un lugar donde hay una embajada de Costa Rica cercana, ni mucho menos. Yo tomé el teléfono, llamé a este contacto en común entonces y le dije que por supuesto que yo veía como esto como una tremenda oportunidad y que claro que sí, por lo menos en lo que a mí correspondía, yo estaba toda la anuencia de ir a cubrir esto. Después seguía el resto, ¿no? Yo podía querer, pero tenía que convencer en el canal que me permitieran ir, y primero dijeron que sí, después dijeron que no, después dijeron que sí, y en todo esto pasaron meses de meses, una incertidumbre total. Yo después tuve esa reflexión de que probablemente si yo no me hubiese preparado lo suficiente para una entrevista que en teoría no iba a pasar a más, el resultado no hubiese sido el mismo. Si me hubiera dejado invadir por los miedos de otras personas, probablemente el resultado tampoco hubiera sido ese. Si no hubiese sido lo suficientemente persistente para que me permitieran ir a hacer la cobertura, de seguro el resultado no hubiese sido el mismo. Pero yo lo vi como una oportunidad. En ese momento me convertí en la primera periodista costarricense en ir a hacer una cobertura periodística en Irak. Sin duda alguna hay una correlación muy interesante entre el esfuerzo que uno le pone a las cosas y las oportunidades que surgen, y no necesariamente vienen una detrás de la otra. Cuando uno hace una carrera, uno sabe que uno tiene que hacer sacrificios, pone mucho esfuerzo, hace canjes. Probablemente uno podría estarse dedicando a hacer otra cosa en la vida, pero está haciendo esto. Pero créanme que el esfuerzo no cae en bolsa rota. Y a lo que voy es que comienza a surgir como un efecto químico y las oportunidades comienzan a llegar casi de manera inexplicable. Eso sí, hay que tener los ojos bien abiertos, estar muy atentos,
para saber identificarlas, porque las oportunidades no necesariamente vienen rotuladas. Pero todo esto de lo que les he hablado esta tarde, todos estos conceptos, realmente no podrían ser aplicados si no se aplicaran a lo más importante que tiene un ser humano, su misión de vida. ¿Se han preguntado ustedes por qué están aquí? ¿Cuál es su propósito en esta vida? ¿Cuál es la tarea que tienen que desempeñar durante su paso por este plano? Porque no estamos aquí para vivir por inercia. Todos, absolutamente todos, tenemos una misión en la vida. Y pareciera que hay personajes históricos que han tenido misiones trascendentales para la humanidad, y ahí pensamos se nos viene a la mente un Da Vinci, Nelson Mandela, Einstein, Newton. Pero independientemente de su magnitud, todos estamos aquí para aprender y para aportar algo, ya sea al mundo entero o a nuestro círculo más inmediato. Todos somos muy buenos para algo. Y todos también tenemos esa responsabilidad de aportar al mundo y dejarlo como un lugar mejor. Y a todos, sobre todo, a todos hay algo que nos hace estremecer el corazón. Yo entendí hace tiempo que el periodismo, contar historias y procurar impactar positivamente la vida de la gente era y es lo que me hace estremecer el corazón. Es mi misión de vida. Y muy personalmente es lo que me permite no fallarle a esa adolescente que iba en el bus dando vuelta por la sabana, llena de aspiraciones. Cuando uno tiene clara su misión de vida, uno sabe que no lo va a pensar para dar la milla extra, para enfrentarse a los obstáculos. No se va a apartar tan fácilmente del norte que se planteó en algún momento. Cuando uno tiene muy presente cuál es su misión de vida, pueden pasar 1000 tormentas, puede escuchar millones de comentarios que desacrediten, pero su misión de vida está por encima de todo lo demás. Muchas gracias.